Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de este libro a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, y hoy vamos a ir al capítulo 2, donde nos habla del ministerio de Pablo en Tesalónica, la conducta de Pablo. Y vamos a leer desde el 2 en adelante. Y dice la palabra en el capítulo 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exaltación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos serle carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos de que anduvieses como es digno de Dios, os llamó a su reino y gloria. Aquí vemos como Pablo le habla a estos hermanos, ¿verdad? Y comienza diciéndole que ellos mismos saben de que su visita a ellos no resultó en vana, porque él le predicó el Evangelio de Cristo. Pablo no le predicó de él, Pablo no le predicó de su testimonio, Pablo le predicó del Evangelio de Cristo. Realmente dice que su vida no fue en vana. Usted puede ver a primera de Tesalonicenses 5:9, que quiero leérselo, donde 5:9 dice de esta manera: porque nos ha puesto Dios nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a él lo pusieron no para ira, sino para predicar el Evangelio de Cristo. Entonces como dice aquí el verso 1, su visita a ellos no resultó en vana. Dice el verso 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarle el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de todo eso, tanto él como Silvano y Timoteo predicaron el Evangelio. Aunque fueron ultrajados en Filipos, ¿verdad?, al ser golpeados y encarcelados en violación de su derecho como ciudadanos romanos, Pablo y Silas, que escriben esto juntos, también cantaron allí juntos. Usted puede ver a Hechos 16, 19 al 25, y conocieron juntos el gozo del Espíritu Santo que florece en medio de la adversidad. Primera de Tesalonicenses 1:6. Dice el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, lo que ellos exhortaban no procedía del error. Usted puede ver a 2 Corintios 7:2. Dice el verso 4, sino que según fuimos aprobados por ¿quién? Por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
todo lo que el Señor le dijo a ellos, le enseñó a ellos, ellos lo enseñaron hacia adelante. No predicaron del error, predicaron de Cristo mismo, realmente. Porque no fueron a agradar a hombres, sino a Dios. 2 Corintios 2:7, Gálatas 1:10, Gálatas 2:7. Dice el 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. O sea, estas personas no fueron tapando a hermanos que estaban haciendo la cosa mal, ni nada de eso. Nunca usaron palabras lisonjeras, palabras de engaño, que ven, trae 5 para que el Señor te dé 10. Y hablando cosas para engañar, embaucar a la gente y traer el evangelio. No, quien convence es el Señor. Simplemente uno lo que debe predicar la palabra. Y Pablo aquí lo dice claramente. En el verso 5, como vemos, un lisonjero es un adulador. Usted puede ver a Hechos 20:23, a Romanos 1:9. Dice el verso 6, de esta manera: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos ser carga como apóstoles de Cristo. O sea, yo como apóstol de Cristo, dice Pablo, podría ser carga de ustedes tienen que ayudarme. Pero sin embargo, no buscamos la gloria de los hombres, ni buscamos nada de eso. Entonces, realmente, usted puede ver a 2 Corintios 4:5, a 1 Corintios 9:1 y 2. Dice el verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, nosotros no que fuimos a engañarlo, no, fuimos tiernos con ustedes. Usted puede ver a 1 Tesalonicenses 2:11, a Gálatas 4:19. Dice el verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido, dice Pablo, entregarlo no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, para que habéis llegado a ser muy queridos, a hacernos muy queridos. O sea, habíamos querido entregarle hasta nuestra vida, con tal de que ustedes vengan al Señor. Usted puede ver a 1 de Juan 3:16. El cuidado, mi querida, amoroso, expresado con la palabra, ternura, se ilumina con el uso que se hace del término en otro pasaje del Evangelio. También referido al ámbito familiar. El amoroso cuidado, mejor dicho, que el esposo debe a su mujer. Pablo quería mucho a estos hermanos, Efesios 5:29. La palabra literalmente significa mantener caliente. Esto de hablar de realmente el cuidado amoroso expresado por Pablo. Por eso dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Dice el verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Oiga bien, dice Pablo, trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, predicamos el evangelio de Dios. Pero hoy en día, estos líderes, inmediatamente ya son líderes, la iglesia tiene que mantenerlo, la iglesia tiene que darle dinero, la iglesia tiene que esto. Y dice Pablo aquí, porque acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso, o sea, para no hacer que la iglesia esté dándole dinero a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pero hoy hay que pagar para que se predique. Hoy hacen cualquier cosa y hay que pagar. Hoy hay que pagarle a un sinnúmero. Y los sectarios, imagínese usted, hay que pagarle a los músicos. Si no hay dinero para el pianista, no, los sectarios. Pero en la iglesia del Señor, realmente debe de ser como la palabra manda, no como dicen los hombres. Usted puede ver a Hechos 20:34, a 2 Tesalonicenses 3:8, 2 Corintios 12:3, porque debemos entender, saber, Pablo trabajaba, cuidado con esto, Pablo trabajaba. Por lo menos en Tesalónica y Corinto, Pablo se sostuvo a sí mismo, probablemente trabajando como fabricante de tiendas. Pero ya en Tesalónica recibió la ayuda de la iglesia de Filipo. Porque también habemos que hacer eso. Ahora, él no se recotó de ser apóstol, sino que él trabajó. Usted puede ver a Filipenses 4:16, de la cual había salido varios meses antes,
De cierta manera, la epístola a los filipenses fue escrita como un extenso mensaje de gratitud por el continuo respaldo brindado por aquellos creyentes del ministerio de Pablo, aunque generalmente no imponía a la iglesia carga alguna. Pablo no imponía a la iglesia carga alguna. Dice el verso 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Usted puede ver a 1 Tesalonicenses 1:5, 2 de Corintios 1:12. Dice el 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Primera de Corintios 4:14, Primera Tesalonicenses 2:7. Dice el verso 12, ya terminando, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Usted puede ver a Efesios 4:1, a Primera de Pedro 5:10. El encargo de Pablo de andar como es digno de Dios es una de las claves aquí en Primera Tesalonicenses. Para descifrar el mensaje y la enseñanza de Pablo en aquel lugar, en general, él les enseñó cómo agradar a Dios. Usted puede ver a Colosenses 1:13-14, 1 Tesalonicenses 4:1 y 2, y le habló de la fidelidad marital. Usted puede ver a 1 Tesalonicenses 4:4-6, y explicó que los creyentes podrían esperar el sufrimiento también en 1 Tesalonicenses 3:4. En la segunda carta de Tesalonicenses vamos a ver cómo se enseña claramente que parece que se necesitaban que se les recordara que la apostasía y la manifestación del hombre de pecado precederían al regreso del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:3-5. Todas estas enseñanzas fueron llamadas por Pablo tradiciones e instó a su cuidadosa recolección y observancia. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Que todas estas acusaciones contra el apóstol, ataques a su integridad, pueden ser descubiertas tras su rechazo de ¿qué? Del error y de la impureza, así como el uso de palabras lisonjeras o la búsqueda de la gloria de los hombres. Señores, hoy en día hay personas hablando muy bonito. Yo podría ser uno, engañando, lisonjeros, aduladores, diciendo una cosa, fingiendo en el cristianismo. Y solamente lo que se busca es la gloria de los hombres. Usted oye que gloria de Dios, gloria de Dios. Pero realmente queriendo poner al pueblo, mayormente los líderes, y lamentablemente tengo que decir así, al pueblo de Dios a sufrir y a sacarle dinero de donde no hay, porque Dios dice. Pero qué pena que al no estudiar bien su palabra, se dejan llevarle todo esto. Recordemos, hoy en día se usa en la secta hasta el día del pastor. Escuche bien, pero la Biblia no nos habla de eso. Y usted ve, todos estos hermanos, todas estas personas van a llevar el regalo de que día del pastor donde no es bíblico. Qué pena, Usted quiere hacer un regalo a un hermano, usted puede llamarlo, llevarle un regalo o algo, pero de que el día del pastor, y estos hombres hablando muy misericordiosamente y todo eso. Aunque los líderes espirituales exponen enérgicamente la verdad de Dios, lo hacen también dulcemente. Son inconmovibles ante las lisonjas o alabanzas humanas y solo buscan la aprobación de Dios. Son trabajadores diligentes que nunca sacan ventaja de aquellos a quienes les sirven, realmente. Y aquí podemos ver el ministerio de Pablo, de qué manera actuaba Pablo y cómo le explica a los tesalonicenses la conducta de Pablo. Un hombre que aunque podía ser carga para ellos, trabajó. Pero hoy en día estos llamados pastores no quieren trabajar, hay que mantenerlo. ¿Qué cosa, Vamos a dejarlo ahí para el día de hoy, para después venir con el 2:13, donde vamos a encontrar entonces, en el 2:13, realmente vamos a ver, a estudiar, entonces, Pablo da gracias por los tesalonicenses. Ahora Pablo va a dar gracias por ellos. Gracias por su sintonía, todo lo que hemos dicho,
Usted puede buscarlo en la palabra. Le hemos dado tanto capítulo y versículo. Antes de pelear conmigo, peleé con Dios. Busque su palabra y escudriñela, que me parece a mí que en ella hoy está la verdad. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Paz de Dios.